Muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten, aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con el profesor Javier Fiochetti. Javier, muy buenas tardes, un tocayo, gracias por atenderme. Muy buenas tardes, padre. Muchas gracias y bueno, un privilegio, un honor participar en su canal, un fiel seguidor. Bueno, con Javier nos conocemos vía internet porque nos hemos cruzado algunos correos electrónicos, especialmente por el ámbito al que él se dedica. Bueno, es papá de familia, es profesor de historia y hace algunos años, más o menos unos 4 años, se convirtió a la fe católica. Actualmente trabaja en el Archivo General de la Provincia de Mendoza. Esto depende del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Mendoza. Por las dudas, los que no son de Argentina, la provincia de Mendoza es una provincia que se encuentra en la región llamada de Cuyo, ¿no? Limítrofe a nuestro país hermano de Chile, ¿no? Y con Javier nos hemos conocido, como decía antes, por medio del correo electrónico, a partir de cruzarnos información histórica. Al ser profesor de historia y un apasionado de este tema, además le ha tocado trabajar en este lugar muy, muy privilegiado para alguien que le guste las fuentes primarias o secundarias para el ámbito histórico, es muy importante. Y lo convoqué para tocar un tema más bien de historia, si queremos, local, aunque no es solamente historia local de Argentina, sino que también es una historia que tiene mucho que ver a nuestro continente hispanoamericano. En concreto, ahora el 25 de mayo de este año 2022 vamos a nuevamente a conmemorar una fecha patria que cuando a un argentino no le preguntan no sabe demasiado bien qué es lo que es. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es el 25 de mayo de 1810, qué es el 9 de julio de 1816. Pero antes que nada, ¿por qué te pusiste a estudiar el tema este? ¿Qué fue lo que te motivó a ponerte a estudiar el tema de la autonomía o la independencia de España en aquella época, a principios del siglo XIX? Bueno, en principio siempre fui un admirador del general San Martín, nuestro héroe máximo, libertador de Argentina, Chile y Perú. Y puntualmente a partir de mi conversión a la fe, empecé a rever muchos temas históricos que había estudiado y analizado y en los cuales por lo general se hablaba mal de la iglesia o directamente se desvinculaba a la iglesia de todo tipo de connato histórico. Y a partir de tener la posibilidad de empezar a investigar y a leer documentos originales de la época, eso me fue llamando mucho la atención y puntualmente empezar a buscar información, historiadores que contaran la historia real, digamos. No mítica, no armada a partir de la ideología liberal. Puntualmente empecé a investigar y me encontré con el doctor Enrique Díaz Araujo, a quien no tuve la posibilidad de conocer personalmente, pero sí por mi mentor y actual padrino de bodas, que ha sido profesor mío, fue alumno de él y bueno, él me comentó acerca de eso y tomé contacto con algunos libros de él y puntualmente con una obra monumental que hizo él referida precisamente a Mayo, que son 3 tomos que se llama Mayo Revisado. Entonces él hace toda un raconto de fuentes impresionante y que verdaderamente cuenta algo contrario totalmente a lo que nos han dicho o enseñado incluso en los estudios superiores, no solamente secundarios. Ujú. ¿Qué es lo De que, ahí qué es lo que viene. habitualmente se le cuenta o se le dice a un joven en la escuela acerca de lo que fue el 25 de mayo de 1810? ¿Cuál es la historiografía liberal habitual? ¿Qué es lo que recibimos? Bueno, puntualmente se enseña primero da el nombre de revolución. Ujú. Se dice la Revolución de Mayo y ahí ya empieza toda una serie de mitos que se construyen, ¿no? Se habla de que, bueno, se llama la primera junta de gobierno, también es algo que es erróneo. Se habla de que los protagonistas de esta junta eran Saavedra y Moreno, por eso siempre se los pone como grandes protagonistas,
y de los cuales, bueno, el conservador era Saavedra y Moreno era el progresista, el que venía a ser realmente, el que venía realmente a querer cambiar las cosas, que no es del todo falso, pero sí es erróneo el tema de que haya sido protagonista, digamos, de este movimiento que se va a producir en mayo de 1810. Después también se habla de que es el primer grito de libertad, ¿no? Entonces ya se presenta la Junta de Gobierno de 1810 como esta primera apertura hacia la independencia, el comienzo, el inicio del proceso independentista. Entonces se asocia a Mayo con emancipación y a partir de allí también, como en los documentos, es algo que no se ha podido evitar, existe este juramento que ellos hacen por el rey Fernando VII, se dice que no, que en realidad era una máscara, la máscara del rey Fernando, eso es, digamos, algo que se ha ido diciendo y transmitiendo. Y también que bueno, que es una junta independentista, republicana, democrática, todos conceptos que a la sazón son anacrónicos, porque independencia vamos a tener recién a partir de 1816, república en Argentina a partir de 1820, y democracia a partir de 1912 con la ley Sáenz Peña, y recién ahí comienza la democracia, ¿no? Y también está disyuntiva o pelea o lucha entre criollos y españoles, entre españoles peninsulares y españoles americanos. Entonces ya ahí empiezan los realistas y los patriotas, algo que es completamente erróneo también y tergiversado ampliamente. Esa es un poco la serie de mitos que se han contado cerca de Mayo. Sí, ¿por qué te parece que se intenta cambiar la historia verdadera de lo que fue lo que llamamos o conocemos como la Revolución de Mayo? O sea, ¿qué necesidad había de no contar la historia tal cual fue, sino intentar mitificar un poco o cambiar un poco los hechos históricos? Porque, a ver, en el caso de lo que cuenta él, es cierto, el gran profesor Díaz Araujo, yo tuve la gracia de ser mi maestro, mi director de tesis, doctoral en historia, también lo he llorado, nos ha dejado el año pasado, 2021, y él se ocupaba mucho de este tema, a su vez también sus propios maestros, digamos, ¿no? Don Julio Lasusta, bueno, el punto es, ¿por qué crees, ya habiendo pasado prácticamente 120 años de todo esto, digo, 220 años, ¿por qué crees que se intentó mitificar la historia? Y en principio esto comienza a partir en Argentina se va a producir una batalla que es Pavón, que pone fin a este enfrentamiento que se había producido entre unitarios y federales, digamos. Y esta búsqueda de romper con todo vínculo español y la ruptura y la introducción con fuerza de la ideología liberal. Entonces, esta ideología liberal que se implanta a partir de 1861 en Argentina y con la batalla de Pavón, que se llama la pavonización de la Argentina, busca las raíces para no decir, bueno, esto empezó en 1861, no, esto ya venía en 1810. Entonces se buscan cierta documentación o cierta tergiversación de los hechos históricos para que tuviera sentido, ¿no? Para darle una raíz más profunda a esta Argentina liberal que surgía en 1861 y con dos grandes historiadores entre comillas, que han sido Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, que paradójicamente don Enrique de Araujo decía que en inglés existen dos palabras para identificar la historia de la leyenda. Es story, la leyenda, y history para la ciencia, la historia, ¿no? Bueno, aquí se mezcla la leyenda con la historia. ¿Por qué? Porque esa historia que nos cuentan, que puntualmente representaban cuadros en Argentina, al menos ha sido ese cuadro que
que mostraba a French y Beruti repartiendo escarapelas en un día lluvioso frente al Cabildo de Buenos Aires, con una multitud de gente, y que de alguna manera era ese primer grito de libertad, con los paraguas y demás, bueno, que ha sido todo un revuelo el tema de los paraguas. Y él le llamaba a la historia parda, o historia paragüera, porque dice que los paraguas recién en 1816 se les redujo el peso, o sea, en la época de 1810 un paraguas tenía un formato más de una sombrilla bastante pesado, de manera que era complicado que estuviera allí. Y por otro lado tampoco hay certeza de que a la tarde hubiera llovido, si se sabe que aparentemente en la mañana sí, pero no en la tarde. De manera que bueno, en definitiva, se construye a partir de una novela que escribe Vicente Fidel López, que tiene como nombre La Gran Semana de Mayo, la Gran Semana de 1810, Crónica de la Revolución de Mayo. Y que él la escribe a partir de unas cartas que habría encontrado en el baúl de una mujer mulata, que la parda, Marcelina Orma, y por eso quedó pero él dice que es una novela. Entonces ahí se mezcla la fábula con la realidad, ¿no? Y se toma como documentación real, digamos, como hechos históricos reales lo que sucede allí. Y a partir de Mitre también se fabrica toda esta cuestión de que se construye una junta independentista que ya buscaba librarse de España, que lo de Fernando era una máscara, se construye todo esto que hablábamos recién de los mitos, ¿no? Y en los últimos tiempos, esta historia que también don Enrique Díaz Araujo le llamaba la French y Beruti, como relato de este pueblo que estaba colmando la plaza, cuando en realidad no había ningún pueblo ahí en la plaza, sino que eran unas 250 personas reunidas dentro del Cabildo y demás. En los últimos tiempos, en Argentina al menos, también le podríamos llamar una historia piñesca, a partir de un pseudo historiador que ha reemplazado mitos por otros mitos. Entonces se ha convertido, por ejemplo, a French y Beruti en unos revolucionarios que estaban al mando de un grupo de guerrilleros, por poco, que iban a tomar el poder si no se hacía lo que ellos decían que tenían que hacer. En realidad no tuvieron participación más que secundaria, muy secundaria, detrás de los patricios, que realmente fueron los protagonistas en ese caso. Pero de alguna manera se busca que la Revolución de Mayo en la actualidad, sobre todo a partir del 2013 en adelante en Argentina, por lo menos que sea una revolución de liberación, ¿no? De una liberación, y ahí podemos vender socialista, comunista, indigenista inclusive, porque a esta Revolución de Mayo se le buscaba sus raíces externas e internas. Entonces decía que era un suceso que se había dado por la influencia de la Revolución Francesa, de la liberté de la Revolución Francesa, no de la libertad como tal, sino que es una libertad ya teñida de ideología, algo que no tuvo para nada la Revolución de Mayo, sí luego, a través de Moreno, cuando usurpa de alguna manera el poder de la Junta, y recién allí sí se puede hablar de una revolución ideologizada, pero no lo que sucede puntualmente el 25 de mayo. Que es más que nada un hecho jurídico, legal, lo que sucede, ¿no? O sea, hay que contextualizar un poco la época. Estamos hablando de que... perdón, no sé si me fui de la... No, está perfecto. Sí, estoy siguiendo. Sí. Bien. Para 1808, en Europa, se produce la invasión de Napoleón Bonaparte en España, con la excusa de pasar a Portugal, en esta guerra que tenía Francia con Inglaterra. Termina sucediendo que se quedan con España, y entonces a partir de allí las alianzas cambian, porque España y Francia habían estado aliados hasta ese momento, a partir de ahora empiezan a estar aliados con Inglaterra. Por eso es que las invasiones inglesas se producen entre 1806 y 1807 en América, y no luego, porque ya después había un cambio de alianzas políticas. Claro. Ahora, puntualmente en Europa, el rey queda preso con su familia y todas las personas que podían llegar a ocupar, digamos, legítimamente el trono, ¿no?
entonces son llevados a Francia. A partir de allí, en España, lo que se va a conformar son juntas de gobierno y una junta central que en principio va a estar ubicada en Sevilla, se va a ir trasladando. Pero una vez que se conforma esta junta, las tropas napoleónicas van a ir ocupando toda la península ibérica y se van a ir reduciendo cada vez trasladando hacia el sur hasta que llegan a Cádiz. Una vez que llegan a Cádiz, se tienen que trasladar a la isla de León, que está justamente más hacia el sur de España, ¿no? Y antes de trasladarse, digamos, estos miembros de la Junta habían sido acusados de malversación de fondos y demás, algo que queda asentado en la circular de la Junta, de instalación de la Junta, ¿no? Pero en principio los americanos habían aceptado de alguna manera, autoridad de la Junta. Ahora bien, ¿cuándo cambia esta situación? Cuando en enero de 1810 cae la Junta Central, mal llamada de Sevilla, a veces, y se conforma un consejo de regencia que carece totalmente de legitimidad porque, paradójicamente, cuando estos miembros de la Junta se están trasladando a la isla de León, previamente el vicecónsul inglés les dice que nombren a un consejo de regencia. Entonces le dicen, bueno, yo les voy a decir 4 nombres y ustedes pongan uno, entonces son 5 personas. Ese es el consejo de regencia, o sea, conformado por Inglaterra, básicamente. Entonces, claro, cuando llegan las noticias a América, algo que tampoco se dice mucho es que se van a producir juntas o movimientos juntistas en toda América prácticamente, ¿no? En 1810 se conforman juntas en Caracas, en Bogotá, en zonas de México, también en Quito. Lo que pasa el 25 de mayo aquí pasa, por ejemplo, en Chile el 18 de septiembre de 1810. Y en aquella época no había comunicación vía internet o WhatsApp como para avisar que las noticias habían llegado y como que inmediatamente uno se podía poner de acuerdo, ¿no? Claro. O sea, como que los porteños se comunicaban con los de Chile y les decían, miren, hagamos esto que todos hemos hecho lo mismo, ¿no? Entonces no había forma que se pongan de acuerdo. Pero lo que marca algo importante es que estas noticias llegan a América y en todos los lugares se toma la misma decisión. ¿Por qué? Porque era una cuestión jurídica y legal. Si el rey no está, el poder y no la soberanía, porque el único soberano es el rey, no es que el pueblo pase a ser soberano, sino que el pueblo asume el poder en tanto y en cuanto el rey o sus legítimos sucesores vuelvan al trono. Entonces se toma esta decisión, todas las juntas que se van a conformar en América juran fidelidad al rey Fernando VII. Y algo que parece por ahí superficial, hoy en día se jura y no se cumple tranquilamente, en aquel momento eran parte de lo que se llamaban los pactos de vasallaje, que venían de la Edad Media, en donde el juramento era una ceremonia religiosa en donde arrodillado frente al Santísimo, a la Santa Cruz y a los santos evangelios, la persona juraba la fidelidad, cumplir con fidelidad y con responsabilidad su cargo, digamos, lo que fuera. Y los juramentos son tan importantes que la persona que no cumpliese el juramento era un perjuro, y aquel perjuro era pasible de ser asesinado, digamos, era ahorcado. O sea, que era un delito gravísimo, gravísimo, y es por eso que no es algo superficial el hecho de jurar fidelidad al rey y como se hace efectivamente. Ahora, cuando llegan estas noticias entonces a América, el virrey, que había sido nombrado por la Junta Central, muchos de los españoles americanos consideran de que la autoridad del rey había sido cesada porque quien le había dado la autoridad ya no estaba, que era la Junta, de manera que el virrey tenía que renunciar y a raíz de esto, la historia oficial generalmente dice que, bueno, que el pueblo es quien presiona al virrey para que el 22 de mayo de 1810 convoque a un cabildo abierto, que se llama, cuando en realidad es el mismo virrey que, entendiendo que los criollos o los americanos, estos que estaban buscando cambiar el gobierno, no iban a tener apoyo, convoca al cabildo abierto.
Y ahí hay una serie de elementos que se van a producir, porque bueno, en ese cabildo abierto se va a discutir. Erróneamente también se dice que el obispo Lué, que estaba allí, dice que mientras que quedara algún español en América, ese español es el que debería gobernar, ¿no? Cuando Claro. en realidad lo que él dice es que mientras que hubiese un miembro de la Junta Central, ese era el que debía ejercer el poder. Eh, a lo cual Castelli le contesta que en realidad precisamente lo que se toma como base jurídica en toda América no es algo loco, digamos, lo que plantea, ni revolucionario, sino que es precisamente lo que el derecho indica, digamos. No está el rey, no hay ningún regente, digamos, no hay un regente nombrado por el rey. Lo que tiene que hacer es que los pueblos, que en este caso son los cabildos, Ujú. asumen el poder hasta la autonomía, hasta en tanto y en cuanto se vuelva al rey. Esa es la gran Entonces lo que diferencia va que hay entre lo que es la independencia que se va a dar después, en 1816, y lo que sucede en 1810, que simplemente se da la propia norma, la autos nomos, ¿no? La propia norma. Exacto. Ujú. Exactamente, exactamente. La autonomía era darse el propio gobierno, digamos, y es un acto jurídico y legal. No, no es ninguna revolución. Es más, en la circular de Buenos Aires del 25, del 26, perdón, del 27 de mayo, en toda la argumentación que se da a la instalación del gobierno, se dice puntualmente que si no se hubiera hecho, las reuniones no hubieran sido organizadas y demás, se daría lugar a una revolución, dice. Pero no ha sucedido esto en Buenos Aires y se ha hecho de esta otra manera. Entonces, ellos mismos decían, esto no fue una revolución, esto es una cuestión jurídica y legal. Por eso también, digamos, cuando se dice habían factores externos, la Revolución Francesa, la única manera que influyó en América fue negativamente. O sea, eso es precisamente lo que no queremos. Porque en todo caso, si hubieran querido ser franceses, qué mejor que darle fidelidad a José Bonaparte, que había sido nombrado rey por Napoleón Bonaparte cuando invade Francia. Entonces, eh, allí tenemos puntualmente que en mayo no hay ni autonomía, perdón, no hay emancipación, ni hay un inicio de independencia, sino que lo que hay es solamente autonomía y que ninguno de los miembros que estaban allí, ni siquiera Moreno, que sí era liberal, era un liberal monárquico. O sea, él no era el más monárquico de todos, Moreno, ¿sí? Porque no quería la independencia, digamos. Moreno es un personaje raro y extraño porque en realidad su personalidad podemos decir que estaba medio dividida, ¿no? Porque cuando habían sido, digamos, él siempre estuvo muy pegado a los ingleses, él le hace firmar al virrey el acuerdo de libre comercio para los ingleses, o sea, favorece a los intereses ingleses y también luego cuando se produce precisamente el Cabildo del 22 de mayo, él era uno de los que estaba escondido como que nadie lo viera y con el temor, la persecución de que le iban a cortar la cabeza a todos, pues se pensaba que efectivamente lo que estaba pasando era algo como revolucionario. Y sale de ese cabildo abierto el 22 de mayo y va a la Real Audiencia a dejar asentado de que él no había participado en nada y no tenía nada que ver con eso que estaban haciendo allá adentro. De manera que también es falso, digamos, que él haya sido uno de los protagonistas. Es más, digamos, en esta mítica junta que se nombra, siempre, como decíamos, se lo pone como protagonista Saavedra, siempre se lo nombra segundo a Moreno, cuando en realidad él era el último de la lista, ¿sí? O sea, cuando se conforma la Junta de Gobierno hay un orden establecido para los miembros, que eso tampoco se dice, a veces se los larga como al voleo, y estos bandos que se enfrentaban no eran realistas y patriotas, sino que habían cuatro divisiones, por decirlo así, que eran por un lado los funcionarios, que eran aquellos que estaban en el gobierno, entre ellos el virrey, por otro lado los alzaguistas, al cual adhiere, digamos, en parte Moreno, los letrados y los patricios. Los que van a protagonizar de alguna manera la revolución van a ser los patricios y en colaboración de los letrados. Y efectivamente, quien va a conducir la revolución va a ser Cornelio Saavedra, que siempre se lo cataloga como el más conservador de la Junta.
como el que no quería el cambio, porque en realidad en el Cabildo del 22 de mayo, cuando se elige, o se vota para ver qué se hacía, una de las hipótesis se decía, bueno, hay que conformar una junta y que manden todo el virreinato, pero decía no, porque el Cabildo es una autoridad municipal, solamente manda en Buenos Aires, y no en todo Buenos Aires, porque en Luján, por ejemplo, hay otro Cabildo, o sea, que era en la ciudad de Buenos Aires, puntualmente. Claro. Entonces dicen, bueno, no, formemos una junta de gobierno provisoria. Perdón. Sí, sí. Un punto interesante, Javier, para pasarte ya a la pregunta, digamos, que para mí creo que es importante, porque ustedes saben que cuando uno hace historia o intenta hacer historia, trata de trabajar con fuentes, ¿no? Entonces, buscar concretamente, ver en qué uno puede basar los dichos que está profiriendo o que está escribiendo. Y en el caso de Javier, como decíamos al principio, él tiene hoy por hoy la ventaja de trabajar en un lugar donde se archivan los documentos históricos importantes, en este caso el archivo histórico de la provincia de Mendoza. Y él me mandó un libro que claramente no es fácil de conseguir. Voy a ver si intento ahora acá por lo menos proyectar una parte que se llama así, la Revolución de Mayo a través de la Revolución de Mayo a través de los impresos de la época, ¿no? 1809-1815, como ustedes verán, estoy bajando la pantalla a ver si esto funciona. Es un texto que está en grafía antigua, en el modo de escribir incluso en aquella época también, ¿no? ¿Y qué es este libro y por qué tiene esto es de 1800, bueno, a la lisa, desde el año 1809 a 1815. ¿Qué importancia tiene este libro que me mandaste? Bueno, en ese libro figura, en principio, un análisis que hace el Cabildo de Buenos Aires y que, una vez instalada la Junta, se lo da para que lo firme y lo autorice. Y ellos lo que hacen es un análisis de la educación en Buenos Aires, algo que me pareció interesante porque cuando uno habla de instaurar o de ir a la fibra de lo que se quiere enseñar o decir, se muestra mucho en la educación. O sea, los frutos de lo que se dice está ahí. Digamos que si era una máscara lo de Fernando VII, efectivamente se hubiera notado en que la educación que se transmitiera hubiera sido una educación más bien liberal o más bien contraria a la fe cristiana y católica. Eso también es algo fundamental. Los primeros objetivos que se plantea la Junta cuando asume dice textualmente en la proclama del 26 de mayo, fijad pues vuestra confianza y aseguraos de nuestras intenciones un deseo eficaz, un celo activo y una contracción viva y asidua a proveer por todos los medios posibles la conservación de nuestra religión santa. Eso es el primer objetivo. Sí. Por eso también podemos decir que lo que el 25 de mayo es un acto religioso. Entonces, la conservación de nuestra religión santa, la observación de las leyes que nos rigen, la común prosperidad y el sostén de estas posesiones en la más constante fidelidad y adhesión a nuestro muy amado rey, el señor don Fernando VII, y sus legítimos sucesores en la corona de España. ¿Sí? Esa es la proclama del 26 de mayo, al otro día instalada la Junta. Entonces vemos que en el ADN de la Junta ya no se sostiene esto de la máscara. Y entonces, volviendo al tema del libro, el Cabildo hace un análisis de cómo estaba la educación en Buenos Aires y le propone un libro. ¿Para qué? Para uniformar la educación y reglamentarla en todo el territorio de Buenos Aires. Y ahí, si pasa a la página siguiente, es el Tratado de las Obligaciones del Hombre. Y fijémonos que si vemos la página siguiente, ahí vemos el pedido. Este es el análisis que hace el Cabildo. En la siguiente vamos a ver cómo dice que se ha elaborado este librito para que lo haga, para que lo apruebe el Cabildo. Entonces, la Junta, perdón. Ahí vemos el decreto, que es del 2 de noviembre de 1810, cuando la Junta efectivamente acepta este tratado, este libro. Y si vemos la página siguiente, vamos a ver que lo primero que empieza es con las obligaciones del hombre. Esto es para los chicos de la escuela, para la educación digamos, de los niños de la escuela. Y entre las obligaciones del hombre dice que hay de 3 órdenes. La primera y más importante son las obligaciones para con Dios. Después vienen las obligaciones respecto
de nosotros mismos y finalmente las obligaciones para con los demás hombres. Es algo impresionante porque, digamos, lo que dice es precisamente lo que sostiene el catecismo de la Iglesia y lo que siempre ha enseñado la doctrina de la Iglesia, es que Dios es un ser que está en todos lados y que nada le podemos ocultar, y que por eso es que es importante que uno siempre se mantenga fiel a Él, porque también Dios es un Dios que castiga cuando hay un pecado, cuando alguien hace las cosas mal, y después va dando, son 115 páginas aproximadamente, en una letra bien grande, pero en la que se va mencionando incluso el comportamiento de los chicos, por ejemplo, en la mesa, cómo se tiene que comportar en la mesa, cómo se tiene que comportar en la casa, el peligro que los vicios del alma, los cuidados que hay que tener, digamos. La verdad es que para la escuela hoy en día vendría espectacular. Bastante bien. Y hacia el final habla del comportamiento en la misa. O sea, cuando termina digamos, todo el librito, habla de los comportamientos en la misa. Después, ahí estamos viendo porque hay otros documentos que están también acompañando el libro. Más o menos, va a estar más o menos un poquito antes de la mitad, el final del librito que se aprobaba en ese momento. Y acá están las letanías, por ejemplo. Sí, hay letanías también, hay novenas para la dedicación de Buenos Aires, hacia el final hay un catecismo de la Iglesia. Completamente católico, o sea, algo que está promulgado por el Cabildo, pero que finalmente termina siendo una especie de casi libro de educación cívica religiosa, por estos que supuestamente eran todos liberales, todos contrarios a la fe católica. Y también una última perlita, que es interesante porque uno dice, bueno, la máscara del rey era en Buenos Aires, de manera que cuando llegan las noticias a Mendoza, por ejemplo, puntualmente, ¿qué pasa? Córdoba, por ejemplo, no acepta la Junta, pero en el caso de Mendoza sí, efectivamente, y el documento de esa época indica que sí, que se sigue teniendo fidelidad al rey y demás. Ahora, ¿cuán cierto era esto? Fíjense que, por ejemplo, el 28 de mayo de 1811, esto es un documento original que se encuentra en el Archivo General de la Provincia, el Cabildo de Mendoza se dirige a la Junta Subalterna que se había conformado en Mendoza y que era subsidiaria de alguna manera de la de Buenos Aires, y en le expresa lo siguiente. Este Cabildo tiene acordado que la misa de gracias con Te Deum, que debe celebrarse el 30 del corriente, o sea, el 30 de mayo de 1811, en obsequio del cumpleaños del rey nuestro señor don Fernando VII, lo sea con rogativa pidiendo a Dios en ella la libertad de nuestro monarca, pidiendo a Dios la libertad de nuestro monarca, y que concediéndonos la gracia de la restitución a su trono, prospere en él en paz. Y en esta virtud lo avisa a vuestra señoría para que se sirva a asistir con su oficialidad a solemnizar esta función. Digamos que el tema de la máscara, digamos, o de que la fidelidad y que era todo una especie de armado para que no se notara, es algo de total falsedad. Que, dato no menor, la declaración de la independencia, ¿por qué se hace? Porque el rey, cuando vuelve al trono, no acepta la fidelidad que le van a rendir los emisarios que enviaba el Virreinato del Río de la Plata, que eran Rivadavia y Belgrano puntualmente. No lo acepta. Entonces, al no aceptarlo, esto plantea, porque se había jurado fidelidad al rey, entonces nosotros hemos jurado fidelidad al rey, esto no es una cosa que, bueno, ya está, no importa. Claro. Sino que hay toda una discusión que la dan los teólogos en ese momento, porque había que ver qué se hace. Porque si no somos perjuros. Entonces dicen, no, lo que pasa es que los pactos de vasallaje son pactos inalagmáticos, que conllevan la voluntad de las dos partes. Es como cuando hay un contrato de trabajo. Yo quiero trabajar para alguien, pero si alguien no me quiere contratar, yo no puedo ser obediente y llegar a horario todos los días, porque ya estoy fuera de contrato, digamos. Claro. Entonces el rey rompe el contrato. Al romper ese contrato es que efectivamente hay allí
sí ya un enfrentamiento, por decirlo así, entre realistas y patriotas, entre los que estaban a favor del rey y los que estaban ya abiertamente o realmente, ahí empieza la guerra de la independencia. Claro. A partir de 1815, 1816, con la declaración puntualmente de la independencia, el 9 de julio de 1816. Por eso es que previamente todos los enfrentamientos que se van a producir, que efectivamente los existe, son entre regentistas y juntistas, aquellos que estaban a favor de la Junta de Gobierno, o del gobierno que se había conformado a partir de 1810, y la regencia. Correcto. Es importante lo que decías respecto de este viaje de Belgrano y Rivadavia, dos personajes de tendencia bastante contrarias, por cierto, esto vale la pena aclararlo, pero que van a hacer el gesto de ir a verlo al rey Fernando VII una vez liberado para ponerse a disposición, o sea, porque bueno, mientras él no había podido utilizar su autoridad porque se encontraba detenido, bueno, entonces después de este tiempo que tuvimos, vamos a rendirle nuestra obediencia. Y es él, esto es importante, es él el que no quiere aceptarla. ¿Mm? Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Eso, es más, en la documentación de 1816 y demás, cuando se va a declarar la independencia, eso está, de que frente a la, entre comillas, infidelidad del rey, o, digamos, de esta no aceptación del rey, es que nosotros no hemos tenido que, y dan cuenta de las muestras de fidelidad que habían tenido hacia el rey. ¿Por qué? Porque no había un concepto de ruptura con la monarquía. No se concebía otra forma de gobierno a ese momento. Por eso decíamos que recién a partir de 1820 se puede hablar de república. Correcto. De democracia puntual, Sí. perdón, de democracia recién en 1912 podemos hablar de la ley Sáenz Peña, pero previo a eso no hay como tal, digamos. Perfecto. Para cerrar, son dos frases, Sí. o dos citas que hacía don Enrique Díaz Araujo, que un poco muestran precisamente esto que hemos estado hablando. Yo creo que cierran. Yo le iba a poner como apertura, pero me parece que están buenos en el cierre porque dice: para liquidar a las naciones, es una frase, perdón, de un novelista checo, Milan Kundera, ¿sí? Refería a lo que sucedía en la URSS, pero que se aplica bastante. Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia, y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. Y la segunda frase es del ex becario de la Universidad de Maryland, Tomás Eloy Martínez, que dice, argentino, tristemente: no se trata ya de recrear el mundo, ni tan siquiera como pretendía la llamada literatura comprometida, de transformarlo revolucionariamente por la palabra. La apuesta reside en cambiar la memoria de los hombres. Y es precisamente eso lo que han hecho. Cambiar la memoria de los hombres, porque esto que sucede, yo digo, se inscribe es un capítulo más de lo que podemos llamar la leyenda negra contra España, y que se inscribe dentro de un capítulo mayor todavía, que es la revolución anticristiana. Es quitarle toda base y toda fibra católica, cristiana, a Cristo de todos lados. Entonces, en ese objetivo es que se entiende lo que pasa. Porque bueno, ya lo decía el apóstol Pablo, que estamos en nuestra pelea no es contra las autoridades visibles de acá, sino que es una lucha espiritual, y esa lucha espiritual se trasunta en lo material, y es ahí donde se va a producir. Entonces, son hechos que tienen una trascendencia mayor, y es por eso que es importante no olvidarlo, y también conocer los hechos, porque así uno no solamente le toma de alguna manera más respeto y orgullo a su patria, sino fundamentalmente a su iglesia y a su fe. Y es algo que fundamentalmente se necesita.
Así es. Bueno, el profesor Javier Fiochetti, fíjense lo importante que es conocer la historia patria, tanto la de Argentina como la de México, la de Colombia, la de Perú, la que fuera, porque quienes dominan a veces el presente quieren cambiarnos el pasado. ¿Para qué? Para crear un nuevo futuro, distinto al que tenía en su base. Así que conocer un poco los orígenes, la famosa Revolución de Mayo no fue algo contrario a la Iglesia, ni siquiera a España, como algunos dicen, aún algunos españoles buenos y amigos, sino todo lo contrario, para intentar ser fiel justamente a lo mejor que nos trajo España, que fue su cultura y más que nada su fe, tratar de seguir con eso y no ser discípulos ni hijos de Napoleón Bonaparte y los franceses de aquella época. Así que agradezco mucho el trabajo no solamente de síntesis, sino también de fuentes. Esto es importante porque cuando uno hace historia, decíamos antes, tiene que intentar ir a las fuentes como hasta lo que dé lugar. Y en el caso de Javier, ha tenido un privilegio muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo, Javier, por el trabajo, por el tiempo y por la síntesis. Muchas gracias a usted, padre. Dios les bendiga mucho. Adiós. Gracias. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.